Tenías emociones como tú y como yo. Quiere decir que tú y yo no tenemos excusa. Tentaciones, pues dice que él fue tentado con todo tipo de tentación. En esa parte humana. Pues nosotros tenemos que trabajar con esa parte humana. Y cada vez que venga una tentación, decir, esto me va a descualificar. Pero nada, yo no vine a predicar. Vamos a ponernos en pie para adorar, para glorificar a Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludo a aquellos hermanos que nos están viendo a través de los medios. Aleluya. Hoy los jóvenes se quedan acá con nosotros. Los niños salen hoy. Los niños salen y los niños mañana tienen su día. Se van a quedar de un día para otro. Tenemos que darle las gracias a nuestro hermano Wilfredo, a nuestro hermano Joel y a nuestro hermano Waldi, que pusieron los aire acondicionados para que ellos pudieran quedarse de un día para otro. Qué bueno que cuando nos unimos hacemos cosas tremendas para la gloria y para la honra del Señor. Padre, gracias. Gracias porque estamos aquí, Señor. Ay, qué bueno que volvimos a la casa. Escuchar esa batería, ese piano. Ya el maestro llegó, el pianista que también estaba de vacaciones. Qué bueno, Dios. Yo sé que algo va a pasar. Nuestro hermano Alex está preparado para la lección de hoy. Los niños van a salir para prepararse para el día de mañana, que estarán de un día para otro, acampando aquí. Que esto sea un cielo de gloria, un cielo chiquito. Gracias, Padre. Mira los que están en los hogares, que nos están viendo a través de los medios. De igual manera, Padre amado, que reciban esta palabra, que sea de gran bendición para sus vidas. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. ¿Estamos vivos? Vamos a darle un aplauso al Señor y adoramos a nuestro Padre. Aleluya. Te alabamos, Jesús, te glorificamos tu santo nombre. Gracias porque estamos aquí una noche más para poder seguir aprendiendo más de tu palabra y para entregar nuestra mejor adoración. Gracias, Jesús, porque todo tú lo haces bien. Santo Dios, y adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores. La tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad
todo, siempre tú lo haces bien. Sí, Señor, tú todo lo haces bien, Señor Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Rey. Te exaltamos, Jesús. Padre, en esta noche, Señor, vamos a presentarte lo que son los diezmos y las ofrendas, mi Dios. Padre, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Gracias por tu provisión, Señor, mi Dios. En esta noche, Señor, venimos con gozo, con júbilo, Señor, a depositar lo que son los diezmos y las ofrendas, Señor. Que sea de bendición para esta casa, que sea de bendición para aquellas vidas que lo necesitan, mi Dios. Padre, y que podamos seguir echando hacia adelante bajo tu voluntad, Padre amado. En todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, mi Dios.
Gloria, 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 gloria al Señor. Gracias a los muchachos por este momento de estos cánticos, adorando a nuestro Señor. Estos son cánticos porque nosotros adoramos a Dios con todo lo que hacemos. Sí, nuestra vida es una vida de adoración a Dios con todo lo que hacemos. Estos son cánticos que alabamos, que bendecimos a nuestro Señor. Mire, nuestro hermano don Mariano tiene COVID. Él estaba como diciendo, le dio COVID a medio mundo en casa, pero a mí no. Pero mira, a cada cual le llega su día y tiene COVID. Pero esos son 5 o 6 días y para afuera. Ya el COVID es algo que podemos trabajar con ellos y damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Que no podemos añadirle tanto dolor a esto. Te da COVID, te doy china mandarina, pastillas para el dolor y para afuera. Seguimos hacia adelante. No podemos seguir llorando sobre el difunto. Tenemos que activarnos para la gloria de Dios. Los niños salen con la maestra, los jóvenes se quedan. Los jóvenes se quedan porque la maestra que venía hoy a dar la lección a los jóvenes tiene micoplasma, que es nuestra hermana Arlene. Y la líder de los jóvenes pues tiene COVID todavía. ¿Cómo está la doña? ¿Está mejor? ¿Se salva? Bueno, gloria a Dios. Se salva, qué bueno, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos aquí pues nuestro maestro. Esperamos que en el interín siga llegando algún hermanito. Ya estamos en las vacaciones full. Y esto nos pasa siempre. Cuando llega este tiempo de vacación, la gente pues toma unos días. Y esto es lo que hay. Estoy loco que se vayan las vacaciones. 2 o 3 días y volvemos aquí a adorar al Señor y glorificar a nuestro Rey. Nuestro hermano Alex, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bendiciones, buenas noches. Yo voy a apagar esto porque realmente no me hace falta. No es que yo vea bien, es que esto tiene su propia luz, así que qué bueno poder compartir en este día. Ay, sí. Gracias. Que sin agua no funciona. Qué bueno poder compartir en esta noche algo de la palabra del Señor. Dios es más que bueno y nos regala esta oportunidad, aún sin ser merecedores de ella, ¿saben? Pero qué bueno compartir con ustedes. En la pasada clase, no sé si todos estuvieron el jueves pasado, mi esposa estuvo compartiendo el capítulo 8 del versículo del Evangelio de Lucas. Y allí, ¿verdad? De modo de repaso, allí vimos varias cosas bien interesantes que fueron de mucha bendición para nosotros. Una de ellas fue la parábola del sembrador, donde Jesús nos enseña que la semilla es la palabra de Dios y el ser humano, los distintos tipos de terrenos, usted y yo somos terrenos, y solo el buen terreno va a permitir que la palabra crezca, que la semilla crezca en él. Si usted y yo somos buenos terrenos, esa semilla que es la palabra de Dios va a crecer en nosotros. Así que debemos ser buen terreno, usted y yo. Otro tema que también se discutió la semana pasada, muy interesante, fue cuando Jesús junto a sus discípulos cruzaba el lago en una barca y se desató una fuerte tempestad. Jesús demostró su poder sobre la naturaleza y le enseñó a sus acompañantes, a sus discípulos, ¿verdad?, a que tenían que tener fe. Aún en los momentos de dificultad, en los momentos donde no sabemos qué hacer, nuestra fe debe estar allí presente, una fe activa, una fe poderosa. Y Él les enseñó eso a ellos y nos lo enseña también a nosotros. Es necesario que tengamos fe. Cuando Jesús está presente, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué preocuparnos, porque Él siempre va a obrar a favor de sus hijos. Amén. También se discutió la semana pasada la liberación del endemoniado gadareno, quien luego de ser liberado, mire qué interesante, se convirtió en un evangelista de las buenas nuevas de salvación. Él fue y compartió rápido lo que Jesús había hecho en su vida. Y a veces nosotros como que nos avergonzamos de ir y hablarle a alguien, pero este hombre no se avergonzó de ninguna manera, sino que todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era él. Y él fue a que vieran, a contarles, a testificar lo que Jesús había hecho en él. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y también escuchamos 2 de las historias más conmovedoras que existen en los evangelios.
y que ambas se desarrollan al mismo tiempo. La mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo, y cómo Jesús obró con poder a favor de ambas. Así que de la misma manera que Jesús lo hizo en la vida de ellas, lo puede hacer en tu vida en esta noche, sin importar si estás enfermo, sin importar si estás pasando por un tiempo de dificultad en tu vida. Oye, Jesús puede hacerlo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y nos corresponde hoy hablar del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Y es bastante largo, son 62 versículos. Lo que voy a hacer es que voy a ir directamente a la enseñanza, a la aplicación. Y en algunos casos voy a leer el versículo, en otros no. ¿Sí? Así que usted me perdona, porque es que es bastante, ¿ok? El primer subtema que vemos ahí en el capítulo 9 de Lucas es la misión de los 12. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 1 al 6. Y aquí vemos cómo Jesús envió a los 12 discípulos a predicar el evangelio. Ya ellos habían pasado algún tiempo con él, ya habían tenido muchas lecciones, habían tenido muchas experiencias, habían visto a Jesús sanar, libertar a los endemoniados, hacer tantas cosas, y ahora era el momento que le tocaba a ellos ir y hacer lo mismo, como nos toca a nosotros también, ¿sabes? Él los mandó a predicar el evangelio, los mandó a sanar enfermos y a libertar a los endemoniados. Y tenemos que tener claro, usted y yo, que estos 12 son una representación de cada uno de los que estamos aquí en esta noche y de toda la iglesia de Jesucristo. 12 personas completamente diferentes como somos nosotros. Somos diferentes con sus defectos y virtudes como las tenemos nosotros, con distintas experiencias en la vida. Cada uno será usado por Dios y en este proceso ellos aprenderán, y usted y yo vamos a aprender a darle toda la gloria al Padre. O sea, Dios nos quiere usar. Dios quiere que nosotros no tengamos ningún temor en abrir la boca y declarar su grandeza y declarar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando lo hagamos, ¿sabe qué va a pasar? Que Dios se va a glorificar. Oye, qué maravilloso lo que pasó aquí el domingo. Para mí fue un tiempo bien especial. Y yo creo que eso debe ser algo que no solamente ocurra de vez en cuando. Debe ser algo que ocurra todo el tiempo. Cuando estamos en la casa de adoración, cuando estamos en el lugar donde venimos a escuchar la palabra y a abrir nuestros labios y adorar al Señor. Pues mire, vamos a atrevernos a ser adoradores. Vamos a atrevernos a estar allá afuera, a abrir nuestra boca y declarar lo que Dios ha hecho. Y cuando nos atrevemos es que Dios hace cosas grandes y poderosas. Cuando nos atrevemos es que Dios va a comenzar a trabajar en nuestras vidas y en la vida de esa gente que está alrededor de nosotros, que necesita escuchar, pero que también necesitan ¿qué? Ser libertados, ser sanados, y que necesitan realmente escuchar una palabra de parte de Dios. ¿Amén? Así que, además de que será un tiempo de aprendizaje para ellos, como ya les dije, y para nosotros, los discípulos aprenderían a depender completamente de Dios y no en sus propias fuerzas. Y a veces a nosotros nos falta eso, amados, que no hemos aprendido muchas veces a depender realmente de Dios. Porque a veces, si tenemos una situación económica, ¿qué hacemos? Vamos para la financiera a ver qué me dicen. Pero vamos a orar primero. Vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene que decir. Quizás Dios tiene un milagro a la vuelta de la esquina para ti, para tu casa, para tu familia. Pero como salimos corriendo a ver qué yo puedo resolver, pues el milagro no llega porque no le estamos permitiendo a Dios que lo haga. Pero Dios lo quiere hacer. Así que tenemos que aprender a depender de Dios como ellos iban a aprender en este momento. Ellos iban a salir sin Jesús. Tenían que predicar el evangelio, tenían que sanar a los enfermos y tenían que libertar a los endemoniados. Válgame. Yo me imagino que ellos salieron por allí con las piernas temblando. Estarían nerviosos, ¿verdad, pastor? Porque ahora les tocaba a ellos sin el maestro. Oye, ¿qué vas a hacer tú? Y quizás ya has tenido la experiencia. Pero ¿qué harías si estás en la calle, si estás en un día de trabajo normal y te llega una persona con una necesidad de que tú ores por ella? ¿Te daría vergüenza orar por esa persona en cualquier lugar? ¿O te atreverías a, sí, claro que sí, vamos a orar, y te atreverías a orar por esa persona? ¿O te sentarías con esa persona a escucharlo y a escuchar la situación por la que está viviendo? Y quizás en ese momento Dios te va a dar una palabra de consuelo para esa vida. ¿Te atreverías a orar por un compañero de trabajo que nadie más lo sabe y se sienta a hablar contigo y te dice, mira, tengo cáncer?
y me dieron 5 meses de vida. ¿Qué tú vas a hacer? Tú como creyente, tú como hijo e hija de Dios, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a atrever? ¿Te vas a atrever a orar por esa persona y declarar una palabra de salud, una palabra y un milagro sobre esa vida? ¿O simplemente te vas a quedar de brazos cruzados y pues, Señor, ten misericordia? Bueno, pero Dios quiere que nos atrevamos, ¿sabes? Dios quiere que seamos atrevidos para Él. Así que eso era lo que Él esperaba de esta gente. Que aprendieran a depender completamente de Dios. Este es un preludio, ¿verdad? Esta historia, esta parte de la historia, o una anticipación de lo que iba a ser la Gran Comisión, lo que nosotros conocemos hoy día como la Gran Comisión, que se encuentra en Marcos 16:15, ¿verdad? Todos ustedes la conocen. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice el 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que en este momento que Jesús envía a sus discípulos a que vayan allá afuera, solitos sin Él, oye, es una anticipación de esto, de esta gran comisión que es para ti y es para mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a aceptar esta comisión que Jesús nos ha dado? ¿Estamos dispuestos a salir allá afuera y declarar la grandeza de Dios? ¿Estamos dispuestos a salir allá afuera y orar por los enfermos? ¿Estamos dispuestos a salir allá afuera y reprender un demonio? ¿Estás dispuesto a eso? Bueno, en el segundo tema nos habla de la muerte de Juan el Bautista, pero no como lo habíamos visto en los otros evangelios. Aquí es de una forma bien cortita y bien limitada. Se menciona la muerte de Juan el Bautista, pero desde un punto de vista de la preocupación de Herodes, ya que entre el pueblo se dicen muchas cosas de Jesús, pero se decía que Jesús estaba haciendo milagros, y algunos decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Y él como que le asustaba, porque él lo había mandado decapitar, él lo mandó a matar, y de momento le dice: no, ese es Juan el Bautista que está por ahí, que resucitó. Y él quería conocer y ver quién era Jesús, ver lo que Jesús estaba haciendo, ver qué era lo que estaba pasando, porque le daba curiosidad, pero yo entiendo que también le daba temor. Y desde ese punto de vista es que nos trae la muerte de Juan el Bautista. Oye, cuando la gente escucha lo que Dios está haciendo, a la gente le va a dar curiosidad. Y yo creo que eso es una puerta que se nos abre a nosotros, para poder compartir el evangelio de Jesucristo. La curiosidad que se despierta en la gente. Mira, posiblemente alguien que tú conoces estaba viendo lo que pasó aquí el domingo en el servicio, y posiblemente te pregunte, pues mira, eso es una puerta que se abre para que tú puedas compartir las buenas nuevas de salvación con esa persona. Y decirle: mira, es que Dios está haciendo milagros, es que Dios está sanando a la gente, es que Dios está obrando de manera poderosa. Y tú le presentas el evangelio, le presentas y le dices que Cristo lo quiere salvar, que Cristo puede hacer el milagro que él necesita, que Cristo puede sanar a su familia, que Cristo puede transformar su vida, porque son puertas que se abren. Luego nos presenta también la alimentación de los 5,000. Esto está en los versículos del 10 al 17. Y este evento ya ha sido discutido, ya que el relato aparece en los 4 evangelios. Podemos decir que se nos muestra aquí cómo Jesús se preocupa por cada persona. Él se preocupa por ti, se preocupa por mí. Él está atento a nuestra necesidad. Oye, no hay una necesidad por la que tú estés pasando que la pases solo, que la pases sola, porque Jesús está atento. Y a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros. Y quizás pasamos por un momento de necesidad financiera y decimos: Señor, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y oramos y no vemos un milagro, no vemos nada, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? En el momento correcto, en el momento adecuado, Dios va a hacer el milagro que tú y yo necesitamos. Y Él tiene cuidado de nosotros, ¿sabes? Él tiene cuidado de sus hijos. Podemos decir que aquí se nos muestra a Jesús como que se preocupa por cada persona. Dios se preocupa por cada persona. Se preocupó por el bienestar espiritual de aquella gente. Cuando Él llegó a aquel lugar y comenzó a llegar la gente, ¿qué hizo el primero? Mira, les habló la palabra,
Les enseñó las buenas nuevas, les dijo que tenían oportunidad de salvación y de vida eterna. Y es lo que tú y yo debemos hacer, decirles que hay oportunidad para ellos. Y luego que estuvo por mucho tiempo hablando de la palabra, luego también demostró que se preocupaba por su bienestar físico, bienestar espiritual y bienestar físico. El Señor siempre va a hacer provisión a cada una de nuestras necesidades. Te lo voy a repetir. El Señor siempre va a hacer provisión para cada una de nuestras necesidades. Que no te quepa duda de eso. Quizás estás pensando allí en una esquinita, pero ahora yo estoy pasando por esta situación y Dios no ha hecho nada. Pues mira, yo te aseguro que Dios va a hacer algo. Preséntaselo al Señor, díselo, habla claramente con Él como si hablaras con tu hermano. Y le, Señor, mira lo que estoy pasando, Padre. Y yo necesito que tú hagas algo. Oye, y yo te aseguro que Dios lo va a hacer. Porque Él no quiere que tú y yo pasemos por necesidades. Él no quiere que tú y yo vivamos una vida donde todo sea necesidad, todo sean problemas, todo sean situaciones difíciles. No, esas sí van a llegar porque esas situaciones nos hacen madurar. Pero Él siempre va a estar allí con nosotros. En medio de cada problema, de cada enfermedad, de cada situación difícil. El día que te quedaste más que con agua en la nevera, puedes estar seguro que Dios ya estaba seguro de lo que iba a hacer. Ya Dios sabía lo que iba a hacer. Ya Dios sabía cómo te iba a hacer provisión. Dios sabía lo que te iba a dar, lo que te hacía falta. Él lo sabe. Así que no tengamos duda. Como dice en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Oye, ¿no eres tú más importante que un ave? Las aves son una creación del Señor, son hermosas. A mí por lo menos me gusta ver los animales, me siento a mirarlos. Por la mañana en mi casa llegan muchos pajaritos a picotear allí en el patio por la mañana. Y me gusta mirarlos. Y son hermosos, pero tú y yo, para Dios, somos más importantes que esa ave. Y si Dios hace provisión para que ese animalito tenga alimento todos los días, ¿no lo va a hacer contigo? ¿No lo va a hacer con tu casa? ¿No lo va a hacer con tu familia? Dios te va a dar lo que tú necesitas. Ahora, que si tenemos que nosotros hacer nuestra parte, claro que sí. Porque si nos sentamos en la casa a esperar que todo llegue, no, pues bueno. Ahí entonces hay problemas. Pero cuando tú haces lo que te toca hacer, lo que te corresponde, y te preocupas y eres responsable, yo te aseguro que Dios va a hacer la provisión necesaria. Amén. Luego nos toca el tema de la confesión de Pedro. Y esta fue una confesión muy importante, lo que Pedro declaró en estos versículos del 18 al 20. ¿Sabes que Jesús había separado un tiempo de oración junto a los discípulos? Y el Señor aprovechó este momento para hacerles una pregunta que era muy importante, muy, muy importante. Oigan, muchachos, vengan para acá. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y yo me imagino que ellos comenzaron a recordar en ese momento, cuando ellos salían al pueblo, cuando salían a la ciudad y caminaban por las calles, lo que ellos escuchaban. Porque usted sabe que cuando hay alguien que está haciendo algo distinto, la gente comienza a decir, la gente comienza a hablar, la gente comienza a murmurar también, la gente comienza a opinar también. Yo estoy seguro que ellos habían escuchado muchas opiniones de quién podría ser Jesús. Y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comenzaron las respuestas de lo que pensaba el pueblo sobre quién era Jesús. Pero luego Jesús cambió la pregunta. Jesús cambió la pregunta y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Oye, y esto nos pone a pensar, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Realmente, quizás ya han pasado muchos años, o tal vez no, desde el día que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y es posible que tu opinión sobre Jesús haya cambiado. Es posible. Pero quiero que pienses en esta noche y analices quién es Jesús para ti.
Jesús los puso a pensar a ellos y me gustaría que ustedes también lo hicieran en esta hora. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Es tan importante en nuestra vida como se supone que sea? ¿Realmente le estamos dando el espacio y el lugar que Él merece en nuestra vida? ¿Quién es Jesús para ti en esta noche? Oye, pues tú puedes decir, bueno, pues Jesús fue el que me salvó. Puedes decir, Jesús fue el que me sanó. Tal vez puedes decir, pues Jesús fue el que cambió mi vida. Jesús fue el que me sacó de una vida de pecado. Jesús fue el que me libertó del vicio de las drogas. Jesús fue el que me sacó de la prostitución. Jesús fue el que cuando en mi casa no había alimento, Él fue el que hizo provisión. Jesús fue el que cuando me quedé sin trabajo, Él proveyó un trabajo para mí. Oye, Jesús fue que cuando yo no tenía un techo donde llevar a mi familia, Él me proveyó ese techo y me dio un carro y me dio un trabajo y me dio una nevera para que tuviera comida. ¿Quién es Jesús para ti en esta noche? ¿O simplemente se convirtió en algo del pasado que tú recuerdas como que una vez hizo algo, como que una vez te relacionabas con Él todos los días, pero que ya no lo haces? Esto es como a veces, ¿verdad? Los que ya tienen mi edad, que ya llegamos a los 50, nos acordamos de nuestras amistades de escuela superior. Usted sabe que en la escuela superior uno hace buenas amistades y muchos de ellos son amigos para toda la vida. Y quizás no los vemos todo el tiempo. A mí me pasa, no veo a mis amigos de escuela superior todo el tiempo, pero cuando nos encontramos es como si siempre estuviéramos juntos. Porque esa amistad no muere, no se rompe, no se deshace. Entonces, nuestra amistad con Jesús, nuestra relación con Jesús es de esa misma forma. Que aunque no lo estemos viendo, que quizás hay momentos en que no lo sentimos, nuestra relación con Él es ese tipo de relación que no se rompe, que no se destruye, que se mantiene para siempre. Debería ser así, ¿sabes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, pero luego le preguntó, ¿y ustedes quién piensan que soy? Yo. Entonces, para contestar esa pregunta, ellos tienen que conocerlo bien, porque ya llevaban ya un tiempito jangueando con Él, para arriba y para abajo. Gastaban las chanclas juntos caminando por el desierto. Llevaban tiempo juntos. A lo que el impetuoso Pedro, que tenía que ser Pedro, no podía ser otro, dijo, guiado por el Espíritu Santo, porque Jesús se lo confirmó luego, contestó, tú eres el Cristo de Dios. O sea, tú eres el Mesías, tú eres el llamado, tú eres el que estamos esperando, tú eres el escogido de Dios, el enviado de Dios. Tú no eres cualquier profeta. O sea, en esta respuesta que Pedro le dio estaba envuelto todo esto que te estoy diciendo. Tú no eres cualquier profeta, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Wow. Y el Espíritu Santo le reveló esto a Pedro. Y Pedro quizás no le entendía en ese momento de dónde sacó esa respuesta, cómo él pudo comprender esto. Porque sí, ellos lo veían como un profeta, lo veían como un maestro, lo veían como alguien que hacía cosas que nadie más las podía hacer, o por lo menos que ellos hubieran visto antes de que Jesús llegara a sus vidas. O sea, ellos vieron a Jesús calmar la tempestad. Ellos vieron a Jesús sanar al que estaba ciego, al que estaba sordo, al que estaba mudo, al que no podía caminar. Ellos sabían que ese hombre era distinto, pero en este momento surge esta revelación de parte del Espíritu Santo hacia Pedro y obviamente también para todos los apóstoles, los 12 discípulos que estaban allí. Tú eres el Cristo. Wow. Esto me hace pensar, primero, que el Señor desea poder pasar tiempo con nosotros
como estaba pasando ese tiempo con sus discípulos. Y aunque Él conoce nuestro corazón, porque Dios conoce nuestro pensamiento, Él lo conoce. Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos. Él los conoce. No tengas duda de eso. Pero aún así, Él quiere que tú y yo le expresemos qué es lo que hay en nuestro interior, qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, qué es lo que yo siento, qué es lo que yo estoy sintiendo, cómo me siento. De la misma manera que Él se reunió con ellos, no había nadie más, estaban más que sus discípulos. Dios quiere que tú y yo pasemos tiempo con Él, tiempo a solas. Tiempo a solas, tiempo donde tú puedas preguntarle y Él te pueda preguntar a ti. Tiempo donde tú puedas hablarle y Él te pueda hablar a ti. Tiempo donde tú puedas contarle y Él te pueda consolar. Tiempo donde Él te pueda fortalecer. Oye, porque a veces se nos van las fuerzas. A veces no podemos seguir caminando y decimos, Señor, por favor, ya. Son tantas situaciones que ya yo no puedo. Oye, pero cuando hay un tiempo así, un tiempo donde estamos reunidos con el Señor, un tiempo donde estamos solitos con Él, el Espíritu Santo te va a revelar, como le reveló esto a Pedro. El Espíritu Santo te va a decir, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo va a hacer lo que tú necesitas en ese momento en tu vida. Oye, pero Jesús nos mostró ahí que es necesario pasar ese tiempo de intimidad, donde nadie te moleste, donde nadie venga a alborotar. Y ojalá que ahora en el tiempo de política tú no estés orando y venga una tumba coco de esas a interrumpirte. Ojalá que eso no te pase, pero podría pasar. Pero con todo y eso, cuando estamos en un tiempo íntimo con el Señor, yo creo que es bien difícil que algo pueda romper ese momento. Y de la misma forma que Pedro recibió esta revelación que fue tan importante, porque le estaba diciendo, oye, pues tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que estamos esperando. ¿Qué Dios te puede hablar a ti en un momento de intimidad? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en un momento de intimidad en tu vida? Sanarte, guiarte a tomar una decisión. ¿Cuál es el próximo paso? Sí, porque somos locos tomando decisiones sin contar con Dios, y yo me incluyo. Pero cuando pasamos ese tiempo de intimidad con el Señor, oye, dale la oportunidad para que tú veas lo que Él va a hacer contigo. Dale la oportunidad. Y eso también me hace pensar que necesitamos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe en nuestra relación con Dios. Que nos guíe en nuestra relación con el Señor. Él es capaz de revelarnos todo aquello que necesitamos para una verdadera relación con Dios. Oye, y no creo que nadie me malentienda, no estoy hablando de una nueva revelación, no, porque ya todo está revelado en la palabra del Señor. Lo que necesitamos es conocer la palabra. Lo que necesitamos es ver qué es lo que la palabra me dice, de cómo debe ser mi relación con Dios. Vamos a estudiar la palabra, vamos a ver qué es lo que la palabra me dice, vamos a ver cuáles son las instrucciones del libro de Dios, para que yo me pueda relacionar mejor con el Señor de la palabra. No se trata de que yo pueda leer la palabra con el papagayo y ya la leí, ya no. Es que tenemos que primeramente pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos permita entender y comprender qué es lo que Él quiere hablar a nuestra vida a través de esa palabra que estamos leyendo. Y cuando estamos buscando un tema como este, porque, por ejemplo, y estamos hablando de que yo necesito que el Espíritu Santo me guíe a conocer mejor a mi Señor. Ok, pues vamos a hacer un estudio sobre eso, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que me guíe, que sea Él quien me guíe. Y cuando por fin tú puedes tomar ese tiempo para decirle, Señor, yo te quiero conocer mejor, yo me quiero relacionar mejor contigo, yo quiero pasar tiempo contigo, que no sea algo de una vez al año, que no sea algo de cada 6 meses, no, que sea algo normal en nuestras vidas, porque tú y yo necesitamos pasar tiempo con Dios. Ellos necesitaban ese momento con el Señor y tú y yo necesitamos un momento especial con el Señor. Y que no sea algo de una vez al año, ¿no? Que sea algo normal. ¿Te parece? Jesús le pidió, luego de que hubo esta revelación poderosa de que Él era el Cristo, el enviado de Dios,
Jesús le pidió que no dijeran nada a nadie. Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de que digan nada. Pero Jesús no negó que la declaración que hizo Pedro fuera real. Por el contrario, él confirmó que era el Espíritu Santo quien se lo había revelado. Y aquí se marcó el comienzo de una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Pedro no solo reconoció a Jesús como el Mesías, sino que también reconoce su naturaleza divina. Porque recuerden que el pueblo de Israel esperaba un Mesías, pero era un Mesías guerrero, que los libertara del yugo de Roma. Ellos esperaban un líder que iba a llegar, iba a formar un ejército y iban a pisotear a Roma. Ese era el Mesías en el que ellos pensaban. Un líder político, un guerrero, un tipo así como David quizás. Pero ese no era el Mesías que iba a llegar. Ellos jamás pensaron que iba a llegar con un bebé, que iba a nacer en un lugar tan humilde como un pesebre donde se metían los animales. Jamás pensaron que ese Mesías iba a crecer criado por un carpintero y que lo iba a dar a luz una jovencita que fue embarazada por el Espíritu Santo. Jamás pensaron eso. Jamás pensaron que iba a ser un hombre humilde, pero sabio. Jamás pensaron que era un hombre que iba a sanar a los que estaban enfermos, que iba a hacer milagros, que iba a ser un profeta. No, ellos pensaban en un Mesías que los iba a libertar, un libertador. Entonces, cuando reciben esta revelación, era algo diferente a lo que ellos esperaban, pero el Espíritu Santo les hizo entender, les hizo comprender que aquel que estaba allí era el Mesías esperado. Pero no solo reconoció a Jesús, te repito, como el Mesías, sino que también reconoce que allí, en aquel hombre, había una naturaleza divina, que era Dios mismo. Wow. En el próximo tema que nos corresponde, tenemos que Jesús anuncia su muerte. Y esto está en los versículos del 21 al 27. Y es que luego que Pedro hiciera esa declaración poderosa, Jesús comenzó a hablar de una forma más abierta de que su muerte se acercaba. Quizás él le había tirado quizás algo a los muchachos para que, y quizás ellos no lo habían entendido, pero ya Jesús comenzó después de eso, después que Pedro dijo, no, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Cristo. Entonces comenzó a hablar más abiertamente de que le iba a morir, de que tenía que morir. Y de que ese momento se acercaba. Y aquí Jesús, en estos versículos del 21 al 27, profetizó todo lo que habría de ocurrirle. Y estos son los textos que dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y mire que sí, padeció muchas cosas. O sea, Jesús fue abofeteado, fue escupido, fue pateado. Los latigazos que le dieron a Jesús, ese látigo tenía en la punta hueso y tenía bolas de plomo. Y cuando eso golpeaba la piel, eso se metía en la piel y cuando el romano la lava, eso se llevaba el pedazo de piel. O sea, lo que vemos en las películas no se compara a lo que Jesús pasó. Cuando Jesús lo pusieron en la cruz, allí lo que había era una pelota de carne y sangre, ¿sabes? Eso no es como lo vemos en las películas, fue muchísimo peor. Pero él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Usted sabe que él fue rechazado. Dice, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Oye, yo creo que más claro no canta un gallo. Se los está diciendo, mire, esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo voy a pasar. Era necesario que ocurriera ese sacrificio perfecto. El único sacrificio que podría libertar al ser humano de la muerte eterna. Oye, si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, si Él se hubiera rajado, como dicen los mexicanos, tú y yo no estuviéramos aquí. Ni tuviéramos la oportunidad de salvación,
no tuviéramos la oportunidad de vida eterna. No tuviéramos la oportunidad, como decía ahorita el pastor, de estar una eternidad orando al Dios Todopoderoso, porque no habría otra oportunidad. El único sacrificio, a pesar de que se habían establecido los sacrificios en el pueblo de Israel, para que el pueblo fuera limpiado por un poco de tiempo, pero luego que la gente seguía pecando, el sacrificio no era suficiente. Hacía falta un sacrificio que fuera perfecto. ¿Y por qué era perfecto Jesús para esto? Bueno, porque Él no pecó. A pesar de que fue tentado en todo. A pesar de que pasó por las mismas situaciones que tú y yo pasamos diariamente. Los mismos sufrimientos, las mismas situaciones difíciles de la vida. Nos quejamos de la calor, donde Él vivía hacía más calor que aquí. Y con todo y eso, Él estuvo dispuesto a pasar por todo ello, sabiendo, porque Él sabía lo que iba a pasarle. Todo hombre, pero todo Dios. Y Él sabía lo que iba a pasarle, pero con todo eso Él estuvo dispuesto a dar su vida para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de salvación y de vida eterna. Oye, y cuando Jesús murió en aquella cruz, pasaron cosas poderosas. Usted sabe que el sol se cubrió, se oscureció la tierra. Hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó. No fue que se cayó. Yo me imagino un ángel en ese momento con una espada bien brutal, dándole un tajo a ese velo y rompiéndolo, diciendo que ahora el ser humano tiene acceso al lugar santísimo. Ahora el ser humano tiene acceso al Padre. Ahora el ser humano tiene acceso a la salvación y a la vida eterna. Y todo por este maravilloso sacrificio. Wow. Wow. Era necesario. Era necesario. Y Jesús trajo una poderosa enseñanza en ese momento. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Y estoy hablando de los versículos 21 al 27 de ese capítulo 9. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oye, pero el negarte a ti mismo no es nada fácil. A ninguno de nosotros nos resulta fácil negarnos a qué, a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros planes. Pero nos dice aquí: niégate a ti mismo. Entonces, luego se nos va complicando un poquito más la cosa. Dice: toma tu cruz. Pero no es que la tomes una vez, dice que la tomes cada día. Entonces, ¿qué significó la cruz para Jesús en lo físico? Bueno, un gran peso, una situación muy difícil. Y en un momento dado, como su cuerpo ya estaba humanamente sin fuerza, no podía, necesitó la ayuda para poder llevar la cruz hacia donde tenía que llegar. Y qué injusto, ¿verdad? Que en el mismo aparato, por decirlo de alguna manera, donde lo iban a crucificar, también tenía que llevarlo. Pero dice aquí que tú y yo tenemos que hacer lo mismo: llevar nuestra cruz, nuestros problemas, nuestras situaciones. A veces hay gente que tú dices: ¿qué cruz con esta persona? ¿Verdad que hay gente difícil? Pero son parte de nuestra cruz. Y lo importante de esto es que tú y yo estemos dispuestos a llevar nuestra cruz cada día. Pero ¿sabes qué? Él va a estar con nosotros. Porque Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola. Él va a estar contigo todo el camino. ¿Y cuál es el camino? Pues lo que dura mi vida. Si yo voy a vivir 50, 60, 70, 80, 90 años, como mi abuela que está llegando a 100, pues durante todo ese camino, engánchate la cruz, porque puedes tener la seguridad de que Él va a estar contigo. Dale un aplauso por eso, porque Él es bueno. Aleluya. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Y ese sígame qué significa? Bueno, la palabra de Dios nos dicta cuál es el camino. La palabra de Dios nos enseña por qué camino vamos a seguir al Señor. Cómo debe ser nuestra vida, cómo deben ser nuestras actitudes, cómo debe ser nuestro trato con las demás personas, cómo yo voy a vivir. A eso se refiere ese sígame. Así que me niego a mí mismo, a mis deseos, a mis planes, a mis anhelos. Los pongo en la mano del Señor. Y si Él quiere que eso ocurra, ocurrirá. Si Él quiere otra cosa, yo te aseguro que va a ser mejor que lo que tú has planificado. Yo te lo aseguro. Te enganchas en la cruz y sigue al Señor. Oye, qué maravilloso que en medio de todo el camino Él va a estar contigo y no te va a abandonar. A mí en 30 años no me ha dejado. Yo sé que aquí hay gente que lleva más tiempo en el Evangelio, pero yo te puedo asegurar que Él no te va a abandonar. Te lo aseguro. Y luego el versículo 24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y esto a veces quizás alguien lo lee así de momento y no entiende. Bueno, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Bueno, si para ti son más importantes las cosas del mundo, esta vida que tenemos aquí, pues mira, vas a perder la oportunidad de la vida eterna. Pero si la vida eterna es más importante para ti, entonces vas a salvarte. Verdaderamente vas a tener salvación y vida eterna. Y hoy día hay mucha gente y yo sé, y dentro de las iglesias también pasa, que muchas veces nos enfocamos con lo que el mundo nos ofrece. Nos enfocamos, nos llama la atención. Lo vemos que es hermoso, que es bueno. Eso me puede dejar dinero. Pero realmente estamos en la voluntad de Dios, o estoy haciendo algo que me va a hacer perder lo que es más importante, que es la vida eterna. Entonces a veces tenemos que decidir. Vamos a poner en balanza si realmente lo que está llegando a mi vida, esto que es nuevo, esto que me están ofreciendo, esto que parece que es maravilloso, ¿es realmente lo que Dios quiere para mí o no es lo que Dios quiere para mí? Incluso me lo puede estar presentando el hombre más espiritual que yo conozco, o la persona más espiritual que yo conozca, y no necesariamente porque funcione para esa persona tiene que ser la voluntad de Dios para mi vida. Porque lo que Dios hace con mi hermano no necesariamente es lo que va a hacer conmigo. De la manera que Dios bendice a mi hermano, no es la manera necesariamente que va a usar para bendecirme a mí, a mi familia. Así que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que te presentan es para ti. Pero vamos a procurar buscar la voluntad de Dios en todas esas cosas. Y si realmente es de Dios, mira, va a ser de bendición para tu vida. Pero no todas las puertas que se abren delante de ti se abren de parte de Dios. Y tenemos que estar seguros de eso, amado. Tenemos que estar muy seguros en cuanto a eso. Dice el versículo 25: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Oye, pueden haber momentos en que hayan ofrecimientos que tú los aceptes. Y mira, tengo el banco virado de lado. La caja mía allí en el banco tiene el banco así virado, de tanto dinero que tengo allí. Pero eso te está alejando de Dios. Eso está haciendo que tu relación con Dios no sea la misma. Eso te está quitando el tiempo de venir a la casa a adorar al Señor, a arrodillarte en una esquinita a orar, de buscar a Dios. Parece bueno, parece una bendición, pero realmente no lo es. Porque todo aquello que te aleje del Señor no es una bendición, es una maldición. Así parezca que es hermoso, que es bueno. Así que sí, ¿qué aprovechar al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues mira, no es que Dios quiere que tú y yo vivamos en miseria. Dios quiere lo mejor para nosotros.
pero no procures pisar más allá de donde Dios quiere que tú estés parado. Porque cuando lo hacemos, vamos a dañar el plan de Dios para nuestra vida. Dice el 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esto cuando dice que algunos se avergonzarán del Señor, eso me recuerda a veces, y yo sé que a ustedes le ha pasado en algún momento, que vas por el mall o vas por la calle y te encuentras con una persona y dice, Dios te bendiga. Y tú esperas que te diga que, si tú dices Dios te bendiga a una persona, ¿qué tú esperas que te conteste? Amén, ¿verdad? Y hay gente que no, que se avergüenzan y te dicen, hola. Bueno, pues esa persona necesita una intervención divina. No nos avergoncemos de quién es Dios en nuestra vida. No nos avergoncemos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. No nos avergoncemos de que venimos y nos congregamos aquí los martes, los miércoles, los jueves, los domingos. No nos avergoncemos de quiénes somos para el Señor. Mire, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos lugares y yo siempre procuro que lo primero que se establezca allí es que yo soy cristiano. Que la gente, hay alguna gente que te va a mirar mal, pero la mayoría te va a respetar por quien tú eres. Y es así. Así que no nos avergoncemos de lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. En el versículo 27 Jesús declara, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y Jesús se refería a lo que vamos a discutir ahora, que es la transfiguración. Y esto está en los versículos del 28 al 36. En este importante hecho, donde solo estuvieron presentes 3 de los discípulos. Ahí estaba don Pedro, don Juan y don Jacobo. Jesús los llevó a orar a un monte y allí mientras los 3 acompañantes luchaban con el sueño, porque estaban ellos achocados, ocurrió algo que yo estoy seguro que les espantó el sueño, que a mí me lo habría espantado, ¿sabes? Y de momento vieron a Jesús, dice la palabra, con su rostro transformado y resplandeciendo, o sea, el tipo estaba brillando. O sea, si tenían sueño, yo estoy seguro que el sueño se les fue. Y dice resplandeciente y junto a él estaban Moisés y Elías. Wow, se le paran los pelos a cualquiera en una situación como esa. Cuando Moisés y Elías desaparecieron, Pedro le propuso a Jesús, Señor, vamos a hacer unas enramadas, ¿verdad? Era como tipo de caseta de campaña. Una para ti, una para Elías, una para Moisés y nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque en ese momento la presencia de Dios estaba en ese lugar de una manera poderosa. Y ellos decían, esto está bueno, yo me quiero quedar aquí. Pero eso no era lo que tenía que ocurrir. Y es que cuando experimentamos la presencia de Dios, oye, nos gustaría que eso no se fuera. Cuando estamos en un momento donde el Espíritu Santo comienza a moverse, comienza a ministrar, comienza a hacer cosas poderosas, quisiéramos quedarnos ahí. Pero lo que pasa es que nuestra vida tiene que seguir. ¿Verdad? Cuando Moisés y Elías desaparecieron, Pedro propuso esto. Y ¿verdad? Yo no lo culpo porque la presencia tiene que haber sido algo poderoso, pero para completar esta maravillosa experiencia, de momento llega una nube y cubre aquel monte. Y ellos escucharon una voz que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Confirmando lo que el Espíritu Santo le había revelado a Pedro un tiempito antes, que aquel que estaba allí era el Hijo de Dios. Wow. Y los discípulos en ese momento decidieron no contárselo a nadie, porque no era el momento todavía para compartirlo con los demás. Y aquí existen 2 puntos que podemos resaltar en este relato. Primero, que Jesús seguía demostrándonos la importancia de la oración. Oye, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en los evangelios vemos constantemente que Jesús se separaba ¿a qué? A orar. Él tenía necesidad de orar. Él tenía necesidad de pasar tiempo con el Padre. Oye, pero era Jesús el Hijo de Dios. Y si Él tenía necesidad de pasar tiempo con el Padre, ¿cuánto más tú y yo?
cuánto más tú y yo que estamos hechos de tierra. Cuánto más tú y yo que fuimos concebidos, dice la palabra, en pecado. Que nacimos siendo pecadores. Que somos pecadores en rehabilitación a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo. Pero tú y yo necesitamos, si Él lo necesitaba, tú y yo también necesitamos pasar tiempo de oración con el Padre. Es necesario. Dios no nos obliga, como no nos obliga a hacer nada. Pero los evangelios nos dejan claro que Jesús tomaba tiempo para pasarlo con el Padre y nosotros también necesitamos hacerlo. Y número 2, que Moisés y Elías, mientras estaban allí hablando con Jesús, hablaban sobre su inminente muerte, de lo que venía. Y posiblemente le animaban, sabiendo que lo que se acercaba para él no era fácil. Había un propósito en esa visitación. Había un propósito en lo que ocurrió en ese momento. Y eso nos deja saber que aunque estemos pasando por el tiempo más terrible de nuestra vida, escúchame, aunque estés pasando por el peor momento de tu vida, Dios no te va a dejar solo. Aunque estés pasando por el momento más triste, que te sientes en el suelo, que te sientes que no te puedes levantar, que sientes 1000 libras sobre tu espalda, te tengo que decir que Dios no te va a dejar. Ahí tenemos el ejemplo en esta palabra. Él no te va a dejar. En los versículos 37 al 43 de Lucas 9, se nos habla de cuando Jesús sana a un endemoniado. Bajando del monte, ¿verdad? Luego de esta maravillosa experiencia que habían tenido, Jesús se encontró con una multitud, porque las multitudes lo buscaban y tenían una puntería que siempre lo encontraban. Y entre ellos había un padre que estaba sufriendo por su hijo, porque los padres, cuando nuestros hijos están en situaciones difíciles, sufrimos, ¿saben? Igual que las madres, claro. Y entre ellos estaba este padre que le rogó a Jesús que libertara a su hijo, ya que los discípulos no habían podido. Este muchacho estaba endemoniado y los discípulos habían tratado de reprender ese demonio que estaba en este joven, pero no tuvieron éxito. Y en Marcos 9:29 Jesús nos da la explicación de por qué los discípulos no pudieron libertar a ese hombre o a ese joven. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Y volvemos a la oración. Y lo importante es sacar ese tiempo de ayunar y de pasar tiempo con el Señor. Así que, si queremos que Dios nos use para bendecir a alguien de esta manera, tenemos que orar y tenemos que ayunar. Ese es el método, no hay otro. Si usted ha visto la serie de Chosen en el primer season, cuando va el sacerdote a reprender el demonio que había en aquella mujer, él mandó buscar tantas cosas. Y él prendió no sé qué, y hizo no sé qué, y menió lo otro, y allá estaba la soguita y qué sé yo. Son métodos ¿de qué? De hombre. Son métodos inventados acá. Pero ¿qué me dice la palabra? Que esto no sale si no es con oración y ayuno. No hay otro método. Le puedes echar todas las hierbas que quieras y abofetearlo con hierbas y cosas y no va a pasar nada. Pero una persona, un hombre, una mujer de Dios, de oración, que pase tiempo con Dios, sí lo puede hacer. Cuando traen al muchacho donde Jesús, el demonio lo lanzó al suelo y lo sacudía violentamente. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar la forma de destruirte. Porque él envidia lo que tú cargas. Porque tú cargas lo que una vez fue de él cuando él estaba en la presencia de Dios como el líder de adoración. Pero ya no lo tiene. Y él te ve a ti, que Dios te bendice, que Dios te ama, que Dios te usa, que Dios quiere lo mejor para ti. Y él envidia lo que tú tienes y por eso te quiere destruir. Y él lanzó a aquel joven al suelo y buscaba destruirlo. Y Jesús reprendió al demonio que habitaba en el muchacho y se tuvo que ir. Y el chico, ¿sabe qué pasó? Quedó libre. Lo que no pudieron hacer los discípulos, Jesús lo hizo en ese momento. Lo libertó. Qué maravilloso, amado. Qué maravilloso cuando Dios transforma una vida. Qué maravilloso cuando podemos testificar quiénes éramos tiempo atrás
y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quiénes somos hoy día? Qué maravilloso que podamos decirle a la gente, mira, si Dios lo hizo conmigo, Él lo puede hacer contigo. Claro que sí. Yo no soy mejor que tú. Dios lo puede hacer. Dios transforma vidas. Dios cambia a las personas. Dios salva. Pero si no hay quien les predique, ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo se van a enterar? Si no hay quien les testifique, no se van a enterar nunca. Ya me falta menos. En los versículos del 44 al 45, Jesús nuevamente habla de su muerte a los discípulos. Y en este momento que todos se admiraban por la liberación de aquel joven, Jesús aprovechó para decirle a sus discípulos que Él sería entregado en la mano de los hombres. Y quizás en ese momento ellos no entendían bien, pero Él se refería a su muerte. Pero los discípulos no entendían. Esos mismos que quizás ahora mismo, en ese momento cuando Jesús libertó a ese joven, que lo admiraban, quizás muchos de ellos estuvieron en aquel momento cuando pidieron que crucificaran a Jesús. Es muy probable. Así que no te confíes de esos que te alaban, no te confíes de esos que te admiran, porque te podían fallar, te podían traicionar. Pero Jesús nunca nos va a fallar. ¿Ven? Dice que le estaba velada, o sea, oculto el significado de lo que Jesús decía a los discípulos, y ellos tampoco se atrevían a preguntarle. Para los discípulos sería algo incompatible, o sea, para ellos sería algo que no podía pasar, que el Mesías, que el ungido de Dios tuviera que pasar por sufrimiento y entregar su vida. O sea, porque eso no era lo que ellos habían aprendido. A ellos nadie les enseñó que el Mesías enviado por Dios iba a tener que ser el sacrificio perfecto. Nadie se los dijo a ellos, jamás. Que tenían que entregar su vida. Y humanamente ellos no podían relacionar una cosa con la otra, porque el Mesías llegaría para libertarlos y no para morir. Eso era lo que ellos creían, eso era lo que ellos habían aprendido. Y por eso se les hacía difícil entender esto. Y los versículos del 46 al 48 se nos habla, se hace una pregunta allí: ¿quién es mayor? Los discípulos de Jesús discutían entre ellos sobre quién de ellos sería mayor en el reino del Señor. Recuerden que ellos aún pensaban en ¿qué? En un reino terrenal. Ellos pensaban que Jesús todavía iba a gobernar en Israel. Y Jesús les dio otra gran enseñanza que es para ellos y para nosotros. Y dice el versículo 48: y les dijo: cualquiera que reciba a este niño, ¿verdad? Tomó un niño, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Obviamente está hablando del Padre. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y yo imagino que ellos no comprendían estas palabras. Es que el camino al reino de los cielos es el camino de ¿qué? De la simpleza, de la confianza, porque tenemos que confiar en Dios, de la entrega, tenemos que entregar nuestra vida al Señor, pero también de una humildad semejante a la humildad de un niño. Y a veces se nos hace difícil ser humildes, ¿sabe? En el reino de Dios, el más grande es aquel que humildemente está dispuesto a servir a otros. Estamos dispuestos a ser aquel que sirva al que tiene necesidad. Estamos dispuestos nosotros que en el lugar de trabajo yo le haga favores a la gente porque me gusta servir. Estoy dispuesto yo que donde quiera que yo vaya, en la iglesia donde me congrego, en el lugar donde trabajo, cuando comparto con la familia, yo esté dispuesto a ser de bendición en ese lugar, en ese momento. Ay, no, que lo haga otro. Tenemos que ser personas dispuestas a servir. El servicio tiene que ser parte de nuestra vida. La humildad y el servicio tiene que ser normal en cada uno de los que estamos aquí. Y no humilde, ¿verdad? Como decía Tito Trinidad, yo soy humilde. No, una humildad verdadera. Que tú no tengas que decirlo, sino que la gente lo vea en ti. Me faltan 3 temas y nos vamos. Vamos bien.
Los versículos 49 al 50, aquí se nos habla de un hombre que los discípulos reprendieron porque estaba orando en el nombre de Jesús. Y los discípulos pensaban que eso era algo exclusivo para ellos. Tenían una mente, como decía el otro que yo estaba estudiando, una mente sectaria, una mente de secta. No, esto es más que para nosotros, esto no es para más nadie. Y Juan le habló a Jesús sobre este hombre que reprendía demonios en el nombre de Jesús. Los discípulos quisieron prohibirle a este hombre que lo hiciera, pero Jesús le dijo lo contrario. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, si no está contra mía, está conmigo. Está conmigo. Jesús le pide a los discípulos tolerancia. Tenemos que tener tolerancia. Es necesario. Aquel hombre que no estaba haciendo nada que afectara negativamente el ministerio de Jesús, porque no estaba haciendo nada contrario a lo que Jesús enseñaba. No estaba haciendo nada contrario a lo que Jesús hacía. Sino que era un ejemplo de lo que debería ser la iglesia en este tiempo. Una iglesia que no tenga miedo de orar por los demás. Una iglesia que no tenga miedo de declarar la palabra. Mire, usted y yo debemos funcionar como un cuerpo donde cada órgano, y los órganos somos nosotros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, somos nosotros, donde cada uno de nosotros cumpla con la función que el Señor nos ha delegado. Tenemos una función, tenemos una responsabilidad, no solamente aquí en la casa, en la iglesia a nivel mundial. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, ¿tú se lo estás permitiendo que lo haga? ¿Estás dispuesta a que Dios haga cosas grandes contigo? ¿O simplemente te quieres venir a sentar en todos los cultos y simplemente recibir y recibir y recibir y no dar nada de lo que estás recibiendo? Es necesario que cuando salgamos allá afuera seamos ¿qué? Parte del cuerpo de Cristo que hace lo que se nos ha pedido que hagamos. Debemos estar abiertos a recibir ayuda también. Ese hombre de cierto modo era ayuda para el ministerio de Jesús, porque estaba haciendo algo importante, aún de fuentes inesperadas. Quizás llega gente a tu casa, quizás llega gente a tu vida que están haciendo o llegan allí para bendecirte, y tú dices: pero ¿por qué? Pues mira, si Dios lo envía, recíbelo. Si realmente el Dios, recíbelo. Recibe lo que Dios te quiere dar, recibe la ayuda, porque a veces pensamos que no, yo lo puedo hacer solo. No, a veces Dios va a traer gente para que te ayude. Si Dios te levanta un ministerio, porque yo estoy seguro que nuestros pastores solos no habrían podido hacer esto, sino que Dios puso al lado de ellos personas que fueron de bendición para ellos, para su ministerio, para su llamado. Y por eso estamos todos aquí en esta noche. Así que este hombre desconocido demostró ser un verdadero seguidor de Jesús, aunque no era uno de los 12. Versículos 51 al 56. Allí Jesús reprende a Juan y a Jacobo. ¿Qué pasó allí? Mire, dice el versículo 51: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí ya Jesús dijo: yo voy para Jerusalén. Ya él sabía que iba a morir, ya sabía que iba a ser crucificado, pero él tomó la decisión: no, yo voy a ir y voy a cumplir con lo que me corresponde. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar la decisión que Dios espera que tomemos, y tomarla de forma seria y seguir caminando y cumplir con aquello que él ha puesto en nuestro corazón. Jesús se encaminaba hacia Jerusalén y él quiso hacer una parada en Samaria, pero esta gente de Samaria no lo recibieron. Y ellos no lo recibieron bien porque ellos sabían que Jesús se dirigía hacia el templo de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Que ellos pensaban que Jerusalén no era el sitio de adorar. Ellos pensaban que el lugar de adoración era en Jericín, que pertenecía a Samaria. Y por eso, como ellos sabían que Jesús no iba a adorar a Dios allí, sino que lo iba a adorar en Jerusalén, ellos no lo recibieron. Dijeron que se fuera. Y aquí viene Pedro y Juan y les dicen al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma a todos? Y la respuesta de Jesús les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros que debemos tener misericordia. Oye, sí, a veces nos da el deseo de arrancarle la cabeza a alguien. A veces nos da deseo de que salga el viejo hombre, pero la realidad es que tenemos que ser misericordiosos, porque es el ejemplo que Jesús nos da en todos los evangelios, en su palabra.
En ocasiones se nos olvida y al igual que estos dos hermanitos, juzgamos a los demás sin mostrar el amor de Cristo. Pero tú y yo tenemos que mostrar siempre el amor de Cristo. Y para terminar, con los versículos de 57 al 62, y aquí había unos hombres que querían seguir a Jesús. Y dice el versículo 57, yendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús les dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y mientras Jesús iba de camino a otra aldea, luego que salió de Samaria, se le acercaban a estas personas. El primero le dijo, en otras palabras, la respuesta de Jesús a ese primer hombre, en otras palabras, fue: calcula cuánto te va a costar seguirme. Porque a todos nos va a costar de alguna manera seguir a Jesús. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Y es que se necesita un compromiso y una entrega genuinos para poder seguir a Jesús. No nos podemos acercar a Jesús por lo que podemos obtener para nosotros, sino porque hay en nosotros un corazón agradecido. El segundo hombre, Jesús le dijo: sígueme. A lo que el hombre le respondió, como leía, que le permitiera primero ir a enterrar a su padre. Oye, y la respuesta de Jesús puede parecer para nosotros que fue un poco cruel. Pero en aquel entonces, allí en Palestina, se exigía que la persona fuera sepultada el mismo día de su muerte. Quiere decir que el papá de aquel hombre no estaba muerto, porque si no él estuviera allá. Por lo que se cree que estaba vivo. Este hombre lo que le dijo a Jesús fue esto: espera que mi padre muera, que podían pasar muchos años. Y entonces, como yo soy el hijo mayor y me corresponde enterrarlo, luego de esto yo te voy a seguir. O sea, podía pasar 1 año, 2, 3, 10, 20 años. No se sabe cuánto tiempo iba a pasar para que el padre de este hombre muriera. Eso es como aquel que dice: no, cuando yo llegue a viejo le voy a servir al Señor. Pero la realidad es que Dios nos da una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Y para terminar, está el tercer hombre que le dijo que le seguiría, pero que primero iría a su casa a despedirse. En este caso, la despedida conllevaba que una fiesta, cuando una persona se despedía de su familia, le hacían un parizongo allí. Y esta fiesta podía durar varios días. O sea, que si este hombre iba a despedirse, no se iba a ir rápido con Jesús, sino que iba a estar varios días de fiesta. Pero ¿qué ocurre? En medio de la fiesta, él podía arrepentirse de seguir a Jesús. Podía mirar atrás, que fue lo que Jesús le dijo. Ese es el peligro de mirar atrás. Lo que el mundo ofrece podría hacer que nuestra mirada se apartara de Jesús. Por eso tenemos que aprovechar el tiempo correcto. Y no es en nuestro tiempo, sino que es en el momento de Dios. Así que este capítulo 9 de Lucas nos trae estas poderosas enseñanzas que son de gran bendición para nuestra vida cristiana. Amén. Denle un aplauso al Señor, que Él es bueno y su palabra siempre nos habla. Tremendo, gloria al Señor. Hay algo que a mí siempre me rompe el coco, y a mí me gusta siempre hacer un poquito de exégesis cuando estoy, ¿verdad?, estudiando la palabra. Pedro tenía una preocupación genuina. Lo que pasa es que no queremos, ¿verdad?, entrar en discusión, pero yo estoy escuchando.